¿sí? Lo saqué del parcial del año pasado, o sea que no les va a tocar obviamente esa función. A esta pregunta yo ya la voy a sacar del banco de preguntas, del banco para las evaluaciones, ¿sí? La usé como modelo. Entonces, a ustedes les va a figurar, supongamos, pregunta 1, ¿sí? En el aula virtual, cuando ustedes ingresen. Bueno, dice aún sin responder, le va a figurar también el puntaje que le da a cada una de las preguntas. ¿Sí? Nosotros en el parcial generalmente hacemos 4 ejercicios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no nos alcanza el tiempo para más. Entonces, a mí me dan la función, fíjense en cómo me dice. Esto tenemos que estar atentos. Dice, dada la siguiente función, y me va a figurar, ¿se acuerdan que yo les dibujaba la clase pasada como quieren unos combos en donde ustedes ahí van a seleccionar? Bueno, de esta manera es como se les va a mostrar en el momento del desarrollo, ¿sí? Por ejemplo, dada la siguiente función, yo tengo que analizar qué es lo que está pasando para x que vale 2. O sea, en este caso, ¿qué pasa en ese punto? Analizo, ¿qué pasa en ese punto? Analizo mediante qué cosa, mediante qué analizamos. Límites. Muy bien, mediante límites, ¿sí? Tomo límite. Tomo el límite para x que tiende a, en este caso, a 2. ¿Estamos? Por derecha y por izquierda. Y me fijo qué valor toma la función en este punto, es decir, cuál es la imagen de la función en el punto. Yo digo, para ese valor x igual a 2, ¿sí? Para el valor x, o sea, para ese dominio, para ese punto, ¿cuánto vale en y? Cuando yo me acerco por derecha, si venimos evaluando, miren, me acerco por derecha, muy próximo, recuerden, muy próximo el valor 2, ¿a qué tiende mi función? ¿Qué valor toma cuando yo me acerco por derecha? Al 1. Al 1, perfecto. Y cuando yo me acerco por izquierda al 2, miren, hago esto, me acerco, me voy acercando, me acerco. Recuerden siempre que el me alejo, me acerco es con respecto al eje X, ¿no? Yo me acerco con respecto al dominio. ¿Qué valor toma en el dominio? Entonces, cuando yo me acerco al 2, ¿sí? Por izquierda, ¿qué valor toma mi función en Y? ¿Qué valor toma? 3,5. 3,5. Y 3,5, 3,5. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que los límites laterales son como son distintos. Distintos, perfecto. ¿Qué tipo de discontinuidad? Entonces, si son distintos, bueno, antes de decir qué tipo de discontinuidad, si son distintos, ¿sí? Yo tendría que elegir la opción y en el momento del desarrollo yo voy a aplicar límite por derecha, límite por izquierda. Ayer un compañero, muy bien, me preguntó, profe, ¿cómo colocamos la función? ¿Cómo la evalúo si yo no conozco la función? Bueno, ustedes lo que van a hacer es simplemente decir, bueno, mira, tengo el límite, ¿sí? Para x que tiende en este caso a 2 por derecha de la función, y como yo no sé qué función es, no se olviden de poner f de x, ¿sí? Yo estoy evaluando la función. No quieran hacer como en el otro curso, en donde intentaron analizar, darle valores para identificar qué función es. Yo no te estoy pidiendo que vos me digas exactamente, bueno, si es 2x más 3, no. ¿Sí? Obviamente que, bueno, la función esa va a cortar en la ordenada en 1.5, pero yo no le estoy pidiendo que armes la función.
Yo solamente te estoy diciendo, bueno, vos analiza esa función y ponele f de x, ¿sí? Y decime qué pasa por derecha y decime qué pasa por izquierda en ese punto, esa función f de x. Entonces ustedes van a decir, bueno, profe, yo cuando analizo por derecha, la función, como hemos dicho, tiende a 1, y cuando yo analizo mi función, mi límite para x que tiende a 2 negativo de f de x, la función es igual a ¿cuánto? Habíamos dicho de 3.5. ¿Estamos de acuerdo? Profe, tengo una duda. Sí. ¿En qué cambiaría este punto si uno de los puntitos estos estaría pintado, digamos? Si lo incluye. Claro, vos ahí, en ese caso, vos vas a decir que la función, ¿en qué cambiaría? Cambia cuando vos evalúas. Acordate que este punto que yo estoy haciendo acá es para verificar si existe el límite. Y para que exista el límite, los límites laterales deben ser iguales. Pero para que la función sea continua, el paso 1, este sería el paso 2, ¿no? El paso 1, vos vas a decir, sí, tu función f de x, sí, está definida cuando x vale 2, si está pintadita ahí, vale 1. Entonces, cuando vos vas al paso 3 de continuidad, vas a decir, coincide el valor que toma mi función con los del límite. Si coincide, significa que la función es continua. ¿Sí? Ahí vos me estarías hablando Ahí- de los... ¿Sí? Ahí estaría coincidiendo con uno solo. Claro, vos en este caso, suponete que tuviera pintadito, primero yo te pregunto, ¿existe límite? No existe límite. Porque para que exista límite, los límites laterales deben ser iguales, para la existencia del límite. ¿Sí? Entonces, ya desde el vamos, ya te estoy diciendo, mira, no hay continuidad porque los límites no son iguales. Pero vos ahí me lo estás demostrando con, vos te fijas, la función para x igual a 2, ¿está definida? Y no. La función para x igual a 2, en este caso vas a poner así. No existe. No está definida. Entonces seguiría siendo de primera especie de salto finito. O sea, terminaría Exacto. siendo igual. Ok, gracias. Exacto. Sí, exacto. Pero está perfecta la pregunta tuya porque estamos haciendo un análisis de continuidad. ¿Sí? Entonces, si vos haces el análisis de continuidad, tenés que ver la función. ¿Está definida para x igual a 2? Es el primer punto que vas a evaluar. Es decir, ¿existe un valor en y? No, no existe. Bueno, ahí ya te está diciendo que hay una discontinuidad. Ahora, ¿sí? ¿Qué tipo de discontinuidad es? No lo sé. Cuando aplicamos límite, vos acordate que para que exista límite, ambos deben ser iguales. Como son distintos, no existe límite. ¿Sí? No se cumple no se cumple ni el punto 1 ni el punto 2. Hay una discontinuidad. ¿De qué tipo es la discontinuidad? Y bueno, yo me fijo, cuando aplico límite por derecha me da un número finito. Yo aplico límite por izquierda, me da un número finito. Entonces hay una discontinuidad ¿de qué tipo? De salto finito. ¿Sí? ¿Se entiende cómo tienen que analizarlo para el desarrollo en la hoja? Entonces ustedes ahí, al analizar esto, bueno, pueden colocar el punto 1 no se cumple, el punto 2 no existe límite, ¿sí? Porque ambos límites no son iguales, y hay una discontinuidad, ¿sí? De salto finito. ¿Se entiende? Miren, entonces, a ver. Les hice la captura. Fíjense en cómo lo tienen que elegir ustedes. Le va a salir una discontinuidad esencial de primera especie de salto finito. ¿Se entiende? Cuando ustedes hacen la prueba, ustedes van a elegir en el combo, ¿sí? Y en el combo le va a salir, por ejemplo, miren, discontinuidad de primera especie de salto finito, discontinuidad evitable, continua, de salto asintótico,
de qué tipo es. Eso es lo que ustedes deben elegir en la pregunta. También en esta pregunta puede ser, también en esta misma pregunta puedo tener debajo que me pregunten cuál es el dominio de la función y cuál es la imagen de la función. ¿Sí? Que eso también entra en el primer parcial. ¿Cuál es el dominio? ¿Cuál es la imagen? Si yo hablo de dominio, ¿estoy hablando de qué cuando hablo de dominio? Son todos los valores que toman X la función. Exacto, son todos los valores de X que toma la función donde la función está definida. Si vos te fijas, el dominio de la función, en este caso, son todos los reales menos ¿qué? El 4. ¿Menos 4? Menos el 4, porque en el 4 tengo una asíntota. ¿Sí? ¿Estamos? Menos el 4, y fíjate qué pasa. ¿Y qué pasa con el 2? En el 2 hay un punto vacío también. Lo tengo que tener en cuenta, ¿eh? ¿Sí? Bien. Entonces, si a mí me piden el dominio, bueno, yo me voy a fijar en dónde tengo las asíntotas y voy a decir eso. Si a mí me dicen la imagen, bueno, vamos a ver hasta dónde va la gráfica y ver cuál es la imagen. La imagen son todos los valores en I. Si ustedes se fijan, yo tengo, este llega hasta el -1, y del -1 hasta el 4,5 la función no está definida en I. ¿Se dan cuenta? Son los valores que toman. ¿Qué cosa? ¿Puede repetirlo, por favor? Sí, sí. Por ejemplo, la imagen de la función son todos aquellos valores en I que toma la función. Esa es la imagen, ¿no? Valores en I. Fíjate vos dónde tengo el valor en I. ¿Sí? Ahora, si vos te fijas, ¿qué pasa en este tramo entre el -1 y el -5? ¿Hay valores en I? No, no hay imagen. No hay imagen. Entonces la imagen va a ser los valores desde, fíjate que tenemos acá, desde el infinito positivo hasta el -1, unión -5 hasta menos infinito. ¿Se entiende? Te va a salir en las opciones. Vos solamente fíjate cuál es el valor aquel en donde no hay imagen. No hay imagen, ¿por qué? Porque no tengo función. Acá no hay función, mira. ¿Se va entendiendo? Profe, ¿y nosotros cómo justificaríamos esto? O sea, aparte de aplicar límites. Bueno, vos solamente aplicarías límite para decirme si la función, qué tipo de discontinuidad es. En ese caso vos tenés que aplicar límite para cada uno de los puntos. ¿Sí? En el caso del dominio, vas a decir el dominio son todos los reales menos hacia el dominio de la función es igual a todos los reales menos al valor. En este caso, ponele -4 y hay un punto vacío que es el 2. ¿Sí? Una pregunta. Ahí en el -1, en el dominio, en X, en el -1. Sí. O sea, tenemos. Tiene función. Claro, sería 2. Exacto, exacto. Ahora analicemos ¿se entiende cómo tienen que analizar ustedes dominio? Dominio simplemente así. Coloca, son todos los reales menos aquellos valores para los cuales no existe la función en X. O sea, aquellos valores de X para los cuales la función no existe. ¿No? Es el dominio. Y la imagen van a hacer lo mismo. La imagen de la función está dada por todos los reales, o sea, o los valores comprendidos entre, y vos me lo analizás y me pones entre paréntesis, que va desde menos infinito, desde infinito positivo, desde más infinito hasta -1, unión desde -5 a menos infinito. Nada más, no haces otra cosa, ¿sí? Sí, para hacerlo en la hoja, ¿no? O en este caso vas a elegir la opción que dice, va desde tal tramo hasta tal tramo. Ahora, en este ya vimos y ya analizamos
el punto 2. Ahora vamos a ver qué pasa con respecto al punto 1. ¿Sí? En el punto 1 yo tengo que analizar, ¿sí? Cuando yo me acerco, recuerden siempre, me voy a acercar por derecha y me voy a acercar por izquierda en el punto. Si vos te fijas, tenés un punto vacío, ¿sí? Pero cuando vos aplicás límite, ¿qué característica tendría eso? A ver, ¿quién me lo dice? Cuando yo me acerco al 1 por derecha y al 1 por izquierda, ¿qué valor toma el límite? Van a tomar el mismo valor, que es 0,5. Entonces sería evitable, ¿no? Exacto, toma el mismo valor, ¿sí? Que es 0,5, ¿sí? Y si ustedes se fijan y dicen el primer punto, la función, ¿sí? ¿Está definida? Sí, en este caso está definida. ¿Cuánto vale la función, la imagen de la función? ¿Vale? ¿Vale 2? ¿Sí? Esa es la diferencia. Ustedes cuando lo hagan van a decir, bueno, la función en x, ¿sí? En x menos 1 es igual a 2. Existe la función para x menos 1 que es 2. Muy bien. Ahora, cuando ustedes aplican los límites, para x que tiende a menos 1, ¿sí? Ya sea por derecha y sea por izquierda, vamos a poner, acuérdense que el más es por derecha y el menos por izquierda, de la función f de x, esta es igual a, le vamos a poner 0,5. O sea, profe, en el límite sería nuestra I, o sea, no lo que toma, sino lo que debería tomar. Claro, cuando vos aplicas límite, claro, cuando vos aplicas límite, ¿viste? Cuando vos te acercas por izquierda y por derecha al valor ese en X, vos decís, ¿cuánto vale mi función? ¿Está definida mi función en Y? Eso es lo que estás haciendo. Estoy encontrando ese valor de L que dice el profe Mancilla, estoy encontrando el L. Vos acordate que el límite es cuando X tiende a tanto es igual a L, ¿no? ¿Estoy encontrando mi valor de L? ¿Sí? Entonces, en este caso, el valor de L tendría que ser 0,5. Y a vos, el valor te dice de L, ¿sí? O el valor de la función es de 2. Pues fíjate que no coincide. Por otro lado, otra cosa que podemos analizar, que como los límites laterales son iguales, existe el límite. ¿Sí? Entonces, esa nos recontraayuda para decir que tengo una discontinuidad de tipo, ¿qué tipo es? Evitable. Es una discontinuidad evitable, que si yo la redefino para pasar a ser continua, yo voy a agarrar y voy a decir, bueno, mira, la puedo redefinir y puedo decir, ¿se acuerdan cuando redefiníamos que decíamos, bueno, ahora la función existe para x que tiende a menos 1 y ahora no es 0,5, sino que vale, perdón, no es 2, sino que es 0,5 y venir y lo rellenabas acá. ¿Te acordás? Vos no lo vas a tener que rellenar, no lo vas a tener que rellenar, no lo vas a tener que redefinir. Simplemente me vas a decir, ah, mira, tengo una discontinuidad de tipo evitable. ¿Por qué? Porque los límites laterales existen, son iguales. El límite existe. Entonces, el límite existe, la función está definida para otro valor, pero como el límite existe, el valor que debe tomar la función es el valor del límite. ¿Se entiende la idea? Esto decidí volver a ver un par de ejercicios de continuidad, porque me parece fundamental, no solamente, anoche lo estuve hablando con Gustavo, no solamente para que ustedes sepan para el parcial que van a tener, sino también para todos los que tengan que ir a rendir un final. El final consiste en un ejercicio así, ¿sí? Entonces, ¿se va entendiendo la idea, chicos? ¿Queda un poco más claro? ¿Qué van a elegir? Profe. Ustedes lo que van a elegir en la opción es que van a tener una discontinuidad, fíjense en cómo me figura en el combo, van a elegir que diga discontinuidad evitable. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Sí, profe.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Ahora analicemos qué pasa en el punto X igual a 1. En el punto X igual a 1, lo ponemos, piensen ustedes que lo colocamos a propósito. Yo te puedo decir, bueno, a ver qué pasa en el punto X igual a 1, o te puedo decir, por ejemplo, ¿qué pasa en este punto? Cuando X vale menos 3, por ejemplo. ¿O qué pasa cuando X vale menos 2, por ejemplo? Bueno, yo te tomé este. ¿Qué pasa cuando X vale 1 acá? ¿Qué pasa cuando X vale 1? Yo aplico el límite. Es continuo. La función es continua, no pasa nada. Yo me fijo y digo, la función es continua, listo. Entonces vengo y digo, la función es continua. Es como para que ustedes piensen, que vean también de que yo puedo analizar un punto en donde la función es continua. Por ejemplo, o qué pasa en el 0, la función es continua, ¿sí? Y el último que nos está quedando complicado, no es complicado, ¿no? Para hacer el análisis, el último punto que nos falta, ¿qué hacemos con X que vale? Si yo analizo la función esta, digo, bueno, a ver qué pasa cuando X vale menos 4. Porque ahí es donde yo tengo otro problemita, ¿no? Y yo dije ya que, por ejemplo, el dominio eran todos los reales menos el menos 4 y el 2. Yo ya sé que en el 2, bueno, tengo un salto finito. No dije qué pasaba con respecto al menos 1 porque la función ahí está definida, ¿no? Es de tipo evitable. Pero digo, bueno, a ver qué pasa con el menos 4. Si yo me fijo, me acerco, mira cómo hacemos. Yo me acerco. Siempre cuando ustedes analicen, obviamente siempre con respecto al eje, ¿no? Me acerco por izquierda, el menos 4, mira la función hacia dónde va. Hacia el menos infinito, ¿no? Entonces ustedes van a poner, claro, ustedes van a poner el límite cuando X tiende a menos 4 de f de X es igual a menos infinito, porque la función va hacia el menos infinito. ¿Queda claro eso? Y cuando yo me acerco al 4 positivo, la función va hacia dónde? Hacia el más infinito. Más infinito. O sea que una va al menos infinito y otra más al infinito. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué tengo yo ahí? Yo ya con solo ver que la función en un extremo, ¿sí? Cuando yo me acerco, por un lado va al menos infinito, cuando el otro va al más infinito, yo ya me di cuenta de lo que tengo ahí. ¿Qué tengo yo ahí? Tengo una asíntota. Tengo una asíntota vertical, ¿sí? Acuérdense que la asíntota vertical es aquella recta que acompaña el trayecto de la función y que va desde más infinito a menos infinito. Yo tengo una asíntota vertical, ¿estamos? Entonces, si yo tengo una asíntota vertical y cuando yo aplico el límite, por un lado tiende a menos infinito y por el otro tiende a más infinito, ¿qué tipo de discontinuidad tengo? No evitable de primera especie. Muy bien. ¿Y qué más? Asintótica. Asintótica. Perfecto. ¿Sí? Muy bien. ¿Se va entendiendo cómo tienen que hacer en el momento del parcial? Tienen que estar tranquilos. Tienen que estar tranquilos para poder hacer el análisis, pero si ustedes se fijan, ustedes van al combo y ahí eligen la opción. Una vez que ustedes eligen todas las opciones, van a encontrar, ¿sí?, un cuadrito que dice siguiente. ¿Sí? Siguiente. Les escribe y dice siguiente. Lo que les quiero recalcar es que si ustedes hacen clic en el siguiente, van a pasar de la pregunta 1 a la pregunta 2. ¿Qué pasa? Por eso les hago hincapié en esto. ¿Qué pasa? Cuando ustedes van a cambiar de hoja, ¿sí?, ya después no pueden volver a la pregunta 1. ¿Queda claro? Entonces es muy importante de que analicemos bien, que esté seguro de lo que coloqué, que me fije, que esté seleccionado.
Me ha pasado el año pasado que algunos van, eligen, ¿sí? O de repente eligen, y hay veces, chicos, que no logro entender. Algunos me dicen, profe, me olvidé de elegir una opción, ¿sí? Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es estar seguros de haber elegido bien las 4 opciones antes de pasar a la siguiente. Porque recuerden esto, yo paso a la siguiente hoja y ya no puedo volver atrás. ¿Queda claro? Sí. Y otra cosa, no se olviden que en el extremo superior izquierdo le va a decir el puntaje. Entonces ustedes, sí, escuchen, en este caso, esta pregunta vale 4 puntos. Entonces, con que supongamos, yo me olvidé de esto que era continuo, no lo hice. Bueno, el sistema solo me va a dar el puntaje, me lo acomoda de tal manera que depende de la cantidad de preguntas que yo tenga. Sí, me va a dar un porcentaje, va a redistribuir los puntos. ¿Se entiende? Sí, profe, tengo una consulta. Sí. Ya que estaba hablando de la prueba, ¿cómo vamos a hacer? O sea, ¿vamos a hacer una fecha especial solamente para límites? Para análisis de funciones continuas. De continuidad, ¿no? Sí. Tenemos un ejercicio. Este es el primer ejercicio que ustedes van a ver en el parcial. Ah, bien. Recuerden que ustedes lo que no van a rendir en esta instancia, en nuestro primer parcial, porque vamos a hacer un trabajito, es el análisis completo de función, en donde ustedes ahí van a tener que calcular máximos y mínimos, puntos de inflexión, ¿sí? Van a tener que hacer la gráfica, todo. Ustedes en este primer parcial, el primero, solamente lo analizo, nada más, pero yo en esta instancia no grafico. ¿Estamos? Ya después de las vacaciones vamos a establecer una fecha cuando ya esté claro todo lo que sea máximo y mínimo. Ahí recién vamos a hacer un trabajito práctico en donde ustedes ahí sí van a hacer el estudio completo de función. Nosotros acá estamos haciendo un análisis de función de las continuidad y discontinuidad. ¿Sí? Profe, al parcial van a No, entrar derivadas. en este caso nosotros no vemos tabla de signos, no lo tomo en la primer parcial, pero sí lo tomo en el trabajito práctico. ¿Sí? ¿Qué me preguntaba? Si van derivadas al parcial este. Sí, va derivada, sí. Tenemos que empezar con derivadas, pero a full, la clase que viene le damos como loco a derivadas. Nosotros hoy hablaba ayer con Gustavo y bueno, él también consideraba como que tenemos que hacer, ¿por qué le digo hacer mucho hincapié en estos tipos de ejercicios? Porque les vuelvo a repetir, se toman en el final también. Entonces, por ejemplo, a ver, si vemos en esta gráfica, supongamos, esta era otra de las preguntas, son 2 preguntas menos que vamos a tener en el parcial. Si yo veo en esta gráfica, no podemos resolver por los hospitales. Yo sé que muchos van a querer resolver por el hospital, pero en este momento no vamos a resolver por el hospital. ¿Sí? Los límites, yo tengo que aplicar límite y tengo que aplicar las propiedades del límite. ¿Sí? Sé que es mucho más sencillo aplicar el hospital, ¿no? Pero bueno, por el momento no. En caso de que les tome, cuando nosotros estemos trabajando y veamos el hospital, le puedo decir, bueno, miren, desarrolle tal ejercicio pero aplicando el hospital. Pero solamente si les digo aplicándolo. Siempre pasa lo mismo todos los años porque todo el mundo quiere aplicar. Estaría mal si yo, por ejemplo, te doy el ejercicio y te digo, resuelve el siguiente límite, pero no te estoy diciendo, por ejemplo, que lo aplique con los hospital. Entonces sí, porque yo necesito que vos me apliques las propiedades del límite. ¿Sí? Te estaría evaluando más derivada, porque el hospital es de derivar, numerador y denominador, y no estarías desarrollando el tema del límite. ¿Sí? Que lo que yo en este caso voy a evaluar es límite, no
no derivada con... Si llego a tomar un ejercicio con L'Hopital, yo ahí les digo, aplíquenlo. Si no, les voy a decir, no, resuelvan tal límite, pero sin aplicarlo. ¿Sí? Bien. Ahora, a ver, ¿qué pasaría en este caso, chicos? En x igual a 4, en x igual a menos 3, en x igual a 0, en x igual a 3. En x igual a 4 hay una asíntota. Una asíntota. Bien, en x igual a 4 y una asíntota. ¿Qué pasa? Esto es algo que ustedes a veces se olvidan. ¿Qué pasa en el 0? Hay un salto. Salto finito, ¿no? Hay un salto. Salto finito. Exacto, hay un salto finito, porque la función, si ustedes se fijan, está definida. Muchos no lo ven. Claro, muchos no lo ven, muchos no ven esto. Porque yo ahí digo, la función está definida, vale 3, en donde teóricamente la función en este caso debería valer 0 si yo me acerco por izquierda, ¿no? O sea, los límites laterales, si yo me fijo, son distintos, ¿vamos? Y la función está definida. Entonces me está diciendo que en el 0 hay un salto, ¿sí? Fíjate, discontinuidad, ¿sí? De primera especie de salto de tipo finito. El otro, ustedes me dijeron que había una asíntota. ¿Y cuál es el que me falta? Y bueno, y los otros dos puntos que ustedes ya saben, en este caso, fíjate cómo tengo, ¿sí? ¿De qué tipo es? En este caso también existe imagen, ¿sí? Pero es distinta a la del límite. Y en el menos 3, si yo me fijo, los límites laterales son iguales, la imagen de la función no existe para ese punto, pero los límites laterales son iguales, entonces lo redefiní y le decís que es de tipo evitable. ¿Se entiende cómo lo tienen que analizar, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Perfecto. Bueno, lo mismo harían ustedes con este tipo de ejercicios así. Yo se los muestro. Tengo una duda de la anterior. ¿En El cuál? anterior. ¿El anterior? ¿En cuál? ¿En esta? No, el que estábamos. Ese. En el 2, sí. No, quería saber si había diferencia entre el menos 3 y 3. Oye, yo sí tengo una duda acá. Entre el menos 3 y 3, ¿sabéis qué? Justo o sea, es de tipo evitable, sí, ambos, nada más que, claro, vos fíjate que ahí en uno existe la función para ese punto, pero es distinta, y en el otro no existe. Pero lo que tenés que tener en cuenta vos es que los límites laterales son iguales. Entonces, al tener los límites laterales iguales, significa que existe el límite, y entonces vas a redefinir la función con el valor del límite. En ambos casos vas a hacer lo mismo, ¿sí? Profe, yo sí tengo una duda acá. ¿En dónde? ¿En este? ¿En el que Sí. estamos viendo ahora? Sí, Sí. en x igual a 0. ¿Qué pasa si ahí arriba en y igual a 3, el puntito ese fuera tipo blanco? Si hubiera un punto vacío, que no Un está salto definido. finito. Claro, acá, en este caso me está diciendo, ¿qué pasaría si yo me acerco acá y la función no está definida? ¿Qué pasaría en ese caso si yo me acerco? ¿De qué tipo es la discontinuidad? Yo me acerco, mira, yo me acerco por derecha, ¿sí? Y la función tiende a 3, por más que vos tengas el punto vacío. Y lo que sí vas a tener en cuenta acá, sabes que va a ser el punto 1. El punto 1 que vos vas a decir, la función está definida en 0. Si vos tenés un punto vacío, vas a decir que no. ¿Sí? Esa es la diferencia. Acordate de los 3 pasos de continuidad. El primero, ver si la función está definida. El segundo, si existen los límites laterales. En este caso, los límites laterales no existen porque no son iguales. No existe límite. Y el tercer paso sería el valor que toma la función. Por ejemplo, en este caso, la función ¿está definida? Sí, porque está rellenito. ¿Sí? Está definida y tiene un valor de 3. Los límites laterales, ¿existen? No existen. Hay una discontinuidad. ¿Qué tipo de discontinuidad es?
Bueno, yo me acerco por derecha, tiende al 3. Yo me acerco por izquierda, tiende al 0. Es una discontinuidad de salto finito. En caso de que vos tuvieras el huequito, vos vas a decir, punto 1, ¿la función está definida en el 0? No, no está definida. Simplemente va a Eso decir, es lo único que cambiaría, digamos. De decir exacto, que la función no está definida, pero sí hay una discontinuidad de salto finito. exacto, Ah, sí. ese era mío, no me acordaba. Pero sería no Sí. evitable, ¿o no? Sería el mismo tipo de discontinuidad, nada más que Es el mismo a otras tipo de, preguntas si se hacen. pero de salto Sería, finito, claro. ¿sí? Recuerden, cuando yo digo que es de tipo no evitable, es cuando ustedes tienen, por ejemplo, o que le dicen de primera especie o no evitable. Vieron que tiene esa etiqueta que dice no evitable o de primera especie de salto. Puede ser asintótico, de salto infinito. De salto infinito era cuando por un lado existía y por el otro lado tendía infinito. ¿Se acuerdan? Y el de segunda especie cuando no existía ninguno de los dos límites. ¿Se acuerdan? O uno de los dos no existía. Es como yo después se los envío esto para que ustedes practiquen. ¿Les parece? Miren, les armé esto a propósito, como para que ustedes jueguen con todas estas funciones. Miren, ¿sí? Como para que ustedes vean, lo saqué también y también lo hemos tomado en nuestra aula virtual. ¿Sí? Bueno, si yo me fijo acá, este está muy fácil. El primer punto ¿qué punto es este? -4. ¿-4? No, -2, perdón, -2. En el -2, yo ya me doy cuenta que es de qué cosa, de tipo de salto, la función está definida, y cuando aplico los límites, uno me da un valor y otro, es de salto finito. Y en el otro, cuando yo lo grafico, es una discontinuidad de qué tipo, evitable. Lo redefino y listo. A ver qué me están preguntando. Sí, siempre van a ser funciones a trozo. ¿Sí? Profe, Sí. ¿puede volver a la diapositiva anterior? A ver. ¿En esta? Sí, en la otra. Sí, a ver, ya vuelvo a la otra. Ahí está, ahora. Ahí. Uy, me paso de largo, ahí está. Sí. Entonces, sí, o sea, en ese caso, en el punto -2 es una discontinuidad Sí. evitable. No, no es evitable. No es evitable. Es de salto finito. ¿Sabés cómo te das cuenta? Porque vos te acercas, acordate. A ver, espera que se me perdió la flechita más. Ahí está. Vos te acercas por izquierda y tiende al -1. Y vos te acercas por derecha y tiende al 1. Es de salto finito. ¿Sí? Profe. La discontinuidad de tipo evitable es esta. Acordate otra cosa. Mira, ¿sabés cómo te das cuenta de que es evitable? Algo para que se den cuenta que es evitable y así no hay duda, no hay ninguna duda. Es cuando ustedes tienen una función que es de tipo continuo, que viene. Suponete, y acá tenés un puntito vacío, ese puntito vacío es evitable. Ese es el caso. ¿Sí? Así que vos acordate siempre eso. Vos tenés una función que es continua. ¿Sí? Continua. Y vos le aplicás límite por derecha y por izquierda. ¿Sí? Entonces, bueno, si vos aplicas límite por derecha y por izquierda, ambos, en este caso, los límites existen porque ambos tienen a 1. ¿Sí? Pero la función en 1 está definida en 2. Por eso te está diciendo que es de tipo evitable. Entonces, profe, en el -2 hay que poner no evitable de salto finito, ¿sí? Exacto, no evitable de salto finito. Sí. Profe, tengo una duda. Ahí en el -2, Sí. ¿sería de salto infinito si estarían los dos huecos? ¿En dónde? ¿En el 2? No, en el -2. ¿En el sería? -2? Sí. Tampoco sería de salto infinito. Pero si ¿Por los dos qué? están bien.
Pero lo que pasa Porque es que, viene de bueno, 4. claro, vos venís, vos llegás, y suponete, acá podés tener un huequito, pero después la función puede seguir siendo continua. Entonces vos decís, bueno, yo me acerco, la función ¿a qué tiende ahí? ¿Sí? Salvo de que vos tengas una asíntota. Ahí, si vos tenés una asíntota marcada, ¿sí? ¿Vos cómo te das cuenta? Bueno, vos cuando tenés la gráfica vas a tener sí o sí las asíntotas verticales u horizontales. Entonces esa asíntota vertical a vos te va a decir, bueno, yo por más que me acerque, no, la función no está definida porque tengo una asíntota. El valor tiende a infinito. ¿Sí? Lo único que cambia si tiene ahí en ese punto que tiende a 4, que Sí. tiene 4 por derecha, lo único que cambia es la respuesta a otra pregunta que es si existe la función o no. Pero la discontinuidad sigue siendo la misma. Exacto, la discontinuidad sigue siendo la misma. Ahí lo que va a cambiar es, también, como decís vos, el valor. Y por otro lado, si vos tenés un cerito ahí, o sea, un huequito, mejor dicho, un punto vacío, hablemoslo bien, punto vacío, lo que vos podés decir es que la función no está definida para ese punto. No existe función en el punto menos 2, no existe función. Pero cuando vos aplicas los límites, ¿sí? Uno tiende a 1 y el otro tiende a 4. Pero no existe la función en i, no toma este valor en i, ¿sí? Si vos tenés el punto vacío ahí. Pero sí vas a tener de salto finito. ¿Sí? No se cumple con el primer punto de continuidad. Profe, disculpe, entonces ahí sería discontinuidad de salto finito, si ambos puntos serían vacíos. Sí. Lo único que vos tenés es que no está definida la función en ese punto. Bien, gracias. ¿Sí? Profe, me quedó una duda de la clase pasada, no sé si la podremos ver. Sí, quiero, esto lo quería ver rapidito como para que ustedes vean acá, ¿sí? Sí, miren, y les envío un montón de ejercicios con ejemplo que les saqué, como para que ustedes vean acá tengo una asíntota, entonces se fijan cómo es la discontinuidad, ¿sí? Les voy a enviar esto para que tengan para practicar. Quería mostrarles primero, y bueno, se los voy a enviar. Partamos. Bien, miren, y ya les muestro otra cosa. Y ya vuelvo a la clase que estuvimos viendo, la clase pasada. Ya vuelvo a la clase pasada, a lo que estuvimos viendo. Nosotros, otra cosa que quiero enviarles, a ver si están de acuerdo, es cuando nosotros trabajamos con continuidad y discontinuidad, y de paso ahí ustedes tienen mi mail, no sé si se ve bien o no. ¿Sí? Este mail, que es el que yo les envío, es el mail al que ustedes me van a tener que enviar a mí el día del parcial. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes el día del parcial me van a tener que enviar un mail ahí. ¿Estamos? Con el desarrollo, ¿sí? Entonces, es como para que ustedes se vayan acordando. Miren, la idea es la siguiente. Tenemos un trabajito práctico de continuidad y discontinuidad que me gustaría, si lo pueden hacer en grupo, ¿sí? Me gustaría. ¿Por qué? Porque de esa manera ustedes pueden ir practicando. Nosotros, bueno, en este caso hacemos un repasito de cuando la función es continua, qué tipo de discontinuidad tiene, en un intervalo, qué tipo de discontinuidad hay, fíjate, por ejemplo, qué tipo de discontinuidad tengo. Y miren, por ejemplo, ¿sí? Yo te voy a enviar esta guía de trabajitos prácticos en donde te voy a pedir solamente que me digas cuál es el dominio, cuál es la imagen y cuál es la discontinuidad que tiene, ¿sí? Explicar cuál es el dominio, cuál es la imagen y el tipo de discontinuidad según la clasificación que hemos visto,
¿sí? Y te voy a ir dando, te doy, por ejemplo, tenés este ejercicio 1, tenés este otro, explique cuál es el dominio, cuál es la imagen, qué discontinuidad tengo, dominio, imagen, discontinuidad, cada uno de los puntos, ¿sí? En este caso, te estoy dando un montón de ejercicios que sabemos tomar en el momento del final. Ah, ¿lo están viendo? ¿No están viendo nada? No, profesor. No, profe, no está mostrando nada. Ay, pero no te lo puedo creer. Estoy hablando sola. Qué Ahora sí. mal. Claro, yo hablándole. Bien, por ejemplo, miren, la idea es en los dos cursos que tenemos es darle un trabajito práctico para que ustedes puedan hacerlo en la medida de lo posible en grupo, ¿sí? En grupo, y para que repasen el tema de continuidad y discontinuidad. ¿Por qué le digo en grupo? Porque está bueno trabajar en grupo, de esa manera ustedes mediante WhatsApp se pueden juntar y pueden debatir a ver qué pasa en esta función. Bueno, empezamos acá. Dice, elija 6 ejercicios de la guía, no te pido más, y decime, bueno, cuál es el dominio, cuál es la imagen, qué tipo de discontinuidad. Busca aquellos ejercicios que sean más bien representativos. ¿Qué discontinuidad tengo? ¿Cuál es el dominio? ¿Cuál es la imagen? Mira este otro, ¿sí? Te estoy dando y te digo, bueno, decime cuál es el dominio, cuál es la imagen, qué discontinuidad, de acuerdo a la clasificación que hemos visto, ¿sí? Mira este, ¿sí? Fíjate qué pasa acá en 1, fíjate qué pasa y bueno, este debe ser cerca de 1.8, porque no llega casi al 2, ¿sí? Mira acá estos distintos ejercicios, qué pasa con el dominio, qué pasa con la imagen, ¿sí? Analízame algunos puntos. Te estoy pidiendo 6, vos elegilos. ¿Cuál es el dominio? ¿Cuál es la imagen? ¿Sí? ¿Qué pasa en 0? ¿Qué pasa en 0? Este de qué pasa en 0, no sé si lo han visto con Gustavo, pero la función acá, te estoy preguntando, ¿qué pasa en 0? ¿La función es continua y es derivable? ¿O no es derivable la función? Cuando yo tengo un pico así. ¿Sí? ¿Era algo angular o no, profe? ¿Qué cosa? ¿Era algo angular o no? Claro, es un pico anguloso, se llama. Sí, es un pico anguloso y ahí la función es continua, pero no es derivada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ustedes calculan la derivada, ¿qué les va a dar acá la derivada? Bueno, creo que lo han visto con el profe Mancilla, le debería dar 0. Entonces, bueno, la función es continua, pero no es derivada. Cuando tiene un pico anguloso, la función es continua, pero no derivable. Miren, un ejemplo de los finales, de un modelo de un final. Te doy la función y te digo, a ver, decime cuál es el dominio, cuál es la imagen. La función tiene asíntota vertical, la función tiene, ¿cuáles son los cortes? Tiene cortes en X. ¿Qué ocurre cuando X vale 1? ¿Qué pasa cuando X vale 1? ¿Qué tengo ahí en X igual a 1? Tengo una asíntota vertical. Una asíntota vertical. ¿Qué tipo de discontinuidad tiene la función? Bueno, estas preguntas son las que tomamos de manera oral en el final de análisis 1. Cuando ustedes pasan a rendir el práctico y después pasan a rendir el teórico y después vienen a un tribunal teórico con nosotros lo que hacemos es le mostramos una función y le preguntamos, a ver, ¿tiene dominio? ¿Tiene imagen? ¿Tiene asíntota? ¿Qué pasa? ¿Sí? Es como para que estén bien preparados, ¿sí? ¿Qué tipo de discontinuidad tiene? Yo me fijo, tengo 2 asíntotas vertical, una asíntota horizontal. ¿Cómo calculo la asíntota vertical? Y la saco ¿de dónde? ¿De dónde la sacamos? Del denominador. ¿Se acuerdan? Ya vuelvo yo a la diapositiva que quedamos la clase pasada. Háganme acordar en cuál estaba, ¿sí? Bueno, pero es importante que ustedes se lo voy a enviar, ustedes lo van haciendo con tiempo. ¿Por qué? Porque quiero que lo analicen, ¿sí? Que ya que tengan este análisis de
cómo sacó el dominio, cómo sacó la imagen, cómo sacó las asíntotas, cuál es el corte en X, qué tipo de discontinuidad tiene. ¿Sí? Si yo me fijo en la gráfica acá, ¿qué tipo de discontinuidad tiene esta función? Asintótica y evitable en uno o no. Muy bien, tengo una de tipo evitable porque tengo el punto vacío. Y tengo la otra que está formada por asíntotas. ¿Sí? Perfecto. Bien. Profe, esto está bien lo de funciones. Ay, no me sale. ¿Qué cosa? No me sale la palabra. Es lo de funciones esto también, ¿no? Tipo. Sí, esto de funciones. Nada más que ahí ustedes cuando analizan completo, vamos a empezar a analizar, en este caso yo estoy analizando la función, estoy viendo la continuidad y la discontinuidad, si tiene asíntotas o no mi función, si tiene cortes mi función, eso es lo que vemos para el primer parcial. El segundo parcial yo tengo que ver, calcular los máximos y mínimos, los puntos de inflexión. ¿Por qué te digo el segundo, el practiquito? Porque no lo voy a colocar con el segundo parcial, porque es mucho. En el practiquito, cuando vemos un análisis completo, porque vos tenés que saber derivar, ¿sí? Porque yo para calcular máximo y mínimo tengo que calcular la derivada primera, después tengo que calcular la derivada segunda, para ver si hay un máximo, un mínimo, un punto de inflexión, o tengo que calcular la derivada tercera. Yo tengo que saber derivar muy bien para poder hacer el análisis de función completo. ¿De ¿Sí? cuántas personas es el TPS? Este lo pueden hacer hasta de cuatro integrantes en el grupo, no hay ningún problema. ¿Sí? Está bueno que ustedes lo practiquen, ¿por qué? Porque de esa manera ya entre ustedes van debatiendo, ¿sí? Y se van sacando las dudas y me parece fantástico que ustedes elijan las funciones, ¿no? Yo les pido solamente, fíjense que ahí les digo al comienzo que ¿cuántos eran? Eran 6. A ver, acá. Dice, elige 6 ejercicios. O sea, 6 gráficas te estoy pidiendo, nada más. ¿Sí? Elegí aquellas que sean representativas, ¿no? Que tenga varias cosas. ¿Vamos? Bueno. Profe, ¿y para cuándo sería la entrega de este trabajo práctico? La entrega del trabajito práctico sería para unos días antes del parcial, como para que yo lo pueda chequear y ver si no hay duda con respecto al... Porque se tomaría, ¿sí? O sea, sería el primer ejercicio que vos tendrías que hacer con respecto al parcial, ¿sí? Nosotros al parcial lo tenemos a fines del mes que viene. Bueno, ya vamos a poner una fecha, ¿sí? Pero yo se los envío ahora y se los doy con tiempo, para que ustedes lo puedan ir haciendo, ¿sí? Se los doy con tiempo. Aunque sea una semana o una semana antes del parcial, si me lo pueden entregar, mejor. ¿Vamos? ¿Hay dudas de esto? Sí. Bueno, pueden ser de 4, chicos. ¿Sí? Bueno. Vamos a donde habíamos quedado. Ay, el comportamiento, sí. Vamos a donde habíamos quedado la clase pasada. Hasta ahí se fue entendiendo hoy, chicos. Analizamos un poco el tema de continuidad que me interesaba. Yo ya la clase que viene arranco con derivada. Entonces, por eso quiero ver aunque sea un ejercicio completo de función. ¿Van entendiendo hasta acá, chicos? Sí, profe. Ah, bien. ¿Cómo se entrega? Sí, ustedes me lo van a entregar. Sí, recuerden que yo ahí se los envié, se los voy a enviar, me lo envían por mail. Sí, si me pueden enviar por PDF, mejor. Me envían mediante un PDF, me lo envían al mail que tienen. A ver, ya les muestro. Para que de esa manera ustedes también se vayan familiarizando con el mail. Para que de esa manera no exista dudas en el parcial. Este es el mail con el que ustedes me tienen que enviar los trabajos prácticos, el parcial. A ver si... ¿Sí? Recuerden el mail. Ese es el mail con el que ustedes necesito que ustedes me envíen ahí. Ahora el trabajo práctico y en el momento del parcial, el parcial. ¿Sí? El desarrollo del parcial. Bueno. Entonces, nosotros la clase pasada habíamos empezado, vimos la función, calculábamos el dominio, recuerden que el dominio, ¿cómo hacemos para calcularlo?
igualamos el denominador a 0, yo calculo el dominio, son todos los reales, menos tal valor, el que obtuve, ¿sí? Después calculo, ¿qué cosa? La intersección con los ejes de coordenada, ¿sí? Calculo cuáles son los ceros, que son los ceros, son las raíces que va a tener mi función, y después, obviamente, tengo que calcular la ordenada LOR. ¿Cómo hacía yo para calcular las raíces de la función? Tomando el numerador de la función igualándola a 0. Tomo numerador, igualo a 0, despejo y obtengo así cuáles son las raíces o los ceros de la función. La ordenada del origen, bueno, era el valor. ¿Cuál es la ordenada del origen? Es el valor en donde la recta corta en el punto I. Digo, en el eje I. Muy bien, yo te entendí. Muy bien. ¿Por qué pregunto esto? Porque ayer estuve tomando esta tarde el final de análisis 2 y realmente les está costando muchísimo todo lo que es gráfica y ustedes necesito que aprendan bien a graficar, a analizar bien las funciones. Ya después tengo que mandar un instructivo, me parece que no se los mandé, me recuerdan si se los mandé al instructivo de GeoGebra para los que quieran colocar las funciones en GeoGebra y analizarlas por medio de GeoGebra. ¿Alguno lo mandé o no? No me acuerdo. Creo que no, profe. Creo No, que está bueno. subido en la aula. Profe, me parece que sí, o sea, cuando usted nos mandó los diferentes tipos de funciones que viéramos antes de empezar con un tema, Bien, justo ahí, me parece, bien, no recuerdo bien. bien. Sí, tenía esa idea. El instructivo de GeoGebra, que es como para que ustedes sí, los estoy anotando por las dudas. El instructivo de GeoGebra está bueno porque de esa manera ustedes también les ayudan a ir analizando y ir viendo qué pasa con cada punto. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, seguimos con esto. Entonces, vemos cómo sacó los cortes, vemos cómo sacó la ordenada del origen, ¿sí? Los polos, ¿sí? Fíjense que los polos saco el mismo valor porque es cuando ustedes calcularon, ¿sí? ¿Cuál es el dominio de la función? Dominio me dice, son todos aquellos valores menos tal cosa. Y el polo es aquella recta en donde la función, ¿sí? Va de más infinito a menos infinito, ¿sí? Entonces, bueno. Son los valores para los cuales la función se hace infinita. Por eso es que coincide, se van a dar cuenta que coincide. Bueno, después estuvimos practicando el tema de la simetría. Ya les voy a mostrar, antes de terminar la clase, les voy a mostrar otro PDF a ver si les gusta. Con respecto a esto, nosotros vimos cuando si la función tenía simetría o no, cómo me daba cuenta si la función tenía simetría o no. Es decir, yo en este caso lo que hice fue, me dan la función y tengo que evaluar la función en X. Ahora lo voy a evaluar y voy a colocar menos X para ver si la función es par. Ahora, para saber si es impar, no solo la voy a evaluar con un menos X, sino que le voy a poner un menos adelante a la función. Y si eso es igual a la función original, yo digo que la función es impar. Nosotros habíamos llegado acá y habíamos dicho, mira qué bien, qué bonito que hacía la gráfica, porque ¿se acuerdan que estuvimos viendo la clase pasada? La parábola es una función de tipo par, la cúbica es una función de tipo impar. ¿Sí? Esto era con respecto al eje, esto es con respecto al origen o al centro de coordenadas. Y si no se cumplía con ninguna de las dos, decíamos que la función no tenía paridad. Después, cuando nosotros pasamos a ver continuidad y discontinuidad, que fue lo que estuvimos evaluando recién, cuando apenas empezamos, me dan un ejercicio y me fijo la función. Me fijo, la función está definida para ese punto. ¿Sí? Para ese punto. ¿Existen los límites para ese punto? Es decir, cuando yo aplico el límite por derecha y el límite por izquierda,
esos límites son iguales, ¿sí? Y por último, me fijo si coincide el valor del límite con el valor de la imagen, ¿sí? Con el punto 1, con la existencia, ¿sí? De la imagen de la función, es decir, aquel valor en i. Si se cumple esto, decimos que la función era continua, ¿sí? Entonces, nosotros lo que hacemos, tomamos la función, la evaluamos siempre en un valor próximo, en este caso me dice, evalúo la función por derecha y evalúo la función por izquierda, tomo un valor próximo, ¿sí? Por derecha, y me fijo ¿qué cosa? Me fijo simplemente cuál sería el signo que toma, ¿sí? la función. Cuando nosotros lo evaluamos, si ustedes dicen, bueno, si yo me fijo, ¿sí? Evaluamos el menos 3 al cuadrado menos 9 y el menos 3, ¿sí? Y me fijo en el signo que toma. Entonces digo que como son distintos, tengo una discontinuidad no evitable de tipo asintótica, ¿sí? Por derecha lo evalúo en el menos 3 y por izquierda lo evalúo en el menos 4. Me fijo qué tipo de signo tiene. Profe, ¿se evalúan esos valores de menos 3 y menos 4 por redondearlo nomás? Sí, porque vos fíjate que vos tenés, el punto que vos estás analizando es el menos 7 medio, ¿sí? Entonces, vos agarrás y decís, bueno, yo me acerco por derecha, me acerco por izquierda, es como para tomar un valor próximo, es como, ¿sí? Vos podés tomar un valor muy próximo, de repente vos podés decir, bueno, mira, yo no quiero tomar menos 3, quiero tomar menos, ¿qué número próximo al menos 7 medio te gustaría tomar? En vez de un menos 3. 7 medio, ¿cuánto es? Menos 3,5 en este caso. ¿No? Claro, el 7 medio, Menos 3 ¿no? quintos, perdón. Sí. 3,5. Claro, el 7 medio, cuando ustedes evalúan 7 medio, ¿cuánto me da? Me da 3,5. 3,5. Entonces vos lo que estás tomando es un valor próximo a tu 3,5, negativo, ¿sí? Por eso yo en vez de decir, bueno, en vez de tomar un menos 3,2, redondeo un número que te sea fácil. ¿Por qué? Porque vos después decís, bueno, este valor que yo voy a tomar, que está próximo al 3,5, lo tengo que evaluar al cuadrado y después lo tengo que multiplicar por 2. Entonces buscate un número que sea amigable para poderlo multiplicar y para saber qué signo tiene, ¿sí? No te hagas tanto lío, porque si no después vas a estar buscando con decimales, ¿sí? Lo podés hacer, pero sí ten en cuenta qué cosa, ten en cuenta el signo. De una, gracias, profe. Tengan en cuenta el signo, ¿no? Por eso es que en uno elijo a menos 3 y en el otro elegí a menos 4, porque el menos 3,5 está en el medio de ellos dos, ¿sí? Bueno, entonces, una vez que yo tengo eso, vos fíjate, nosotros creo que habíamos quedado en la tablita de signos, no, ya la habíamos pasado la tablita de signos, pero la tablita de signos es fundamental, me ayuda mucho para ver cuál es la trayectoria que tiene mi función. Si mi función está por encima del eje de las X o si mi función está por debajo del eje de las X, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que analizar? ¿Qué puntos voy a analizar? A veces acá se complican. No es necesario complicarse tanto. Yo tengo que ver este 3,5, ¿sí? Que era el 3,5, este era el qué cosa, era nosotros acá vamos a colocar los ceros, o sea, las raíces y los puros. Ese 3,5 es un polo y tengo un menos 2 y un 2, que eran las raíces, ¿se acuerdan? ¿Dudas de cómo armo la tabla de signos, chicos? No, profe. No, profe. ¿Sí? Miren, inclusive hasta le agregué,
para que ustedes vean, otra cosa, miren los que les puse, ¿sí? Para que ustedes vean que en ese tramo se mantiene constante, mantiene el mismo signo. Eso es lo que ustedes van a analizar cuando hagan el práctico del análisis de función. Ustedes el análisis de función, esto que les estoy mostrando, va a ir para el practiquito ese que tenemos después de las vacaciones. Por eso digo que es muy importante. Ustedes ahí lo que tienen que tener en cuenta es que en ese tramo yo voy a tomar un valor representativo, como por ejemplo, miren lo que les puse. Yo evalúo en -4, evalúo en -3, evalúo en 0 y evalúo en 3. Un valor que esté comprendido entre ese intervalo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy diciendo que entre ese intervalo se mantiene el mismo signo, la función. ¿Estamos? Un valor cualquiera, no es que sí o sí yo le tengo que poner un -4. Vos podés poner un -4, le podés poner un -5, le podés poner un -6, un valor que esté comprendido entre -3,5 y menos infinito. Un valor que esté comprendido entre -3,5 y -2. Un valor que esté comprendido entre -2 y 2. Yo le puse 0. ¿Vos querés ponerle -1? ¿Le querés poner 1? Bueno, ¿sí? No necesariamente tiene que ser 0. Eso es lo que les quiero explicar. Por ejemplo, entre el 2 y el infinito. Bueno, yo lo evalúo en 3. Vos si lo querés, evalúalo en 4. O si querés, evalúalo en 5. Tiene que ser un valor representativo entre 2 y el infinito. ¿Queda claro, chicos? Porque a veces eso generaba dudas, me acuerdo, en los presenciales. En los presenciales me decían, profe, ¿qué valor? ¿Por qué pongo tal valor? Bueno, vos tomás un valor representativo, obviamente que esté incluido en ese intervalo, ¿sí? Bien. Sí lo pueden hacer. Claro, me fui, chicos, perdón, me fui a ver porque me estaban haciendo preguntas fui a ver cuál era la pregunta, me creí que tenían duda. Me pregunta si puede ser grupo de 5. Bueno, hasta 5, pero más de 5 no. ¿Sí? Está bien, grupos de 5, bueno, pero más de 5 no. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bueno. Una vez que hacemos eso, fíjense en que lo que voy a calcular posteriormente son las asíntotas. Ahora, pregunta si yo les tuviera que tomar en estos momentos el parcial. Ustedes tienen que calcular asíntotas. ¿Cómo calculamos las asíntotas? ¿Cómo sé si tengo una asíntota vertical? ¿Cómo sé si tengo una asíntota horizontal? ¿A qué tiene que...? Ustedes ya saben calcular límite, por eso no debería haber problemas en el momento de que yo calculo el límite, ¿sí? Entonces, como yo sé calcular límite, ¿qué tengo? ¿Cómo hago para calcular el límite para una asíntota vertical y el para una horizontal? Cri, cri. Cuando yo calculo el límite, para la vertical no tenía que ser que en el punto donde está la asíntota, digamos, le calculo el límite por derecha, me tiene que dar infinito positivo, y cuando se lo calculo por izquierda me tiene que dar infinito negativo. Claro, más que infinito positivo e infinito negativo, a vos te tiene que dar infinito, ¿sí? Vos acordate que estás trabajando con una asíntota vertical, está bien, y vos estás trabajando con una asíntota vertical. Lo que sí tenés que tener en cuenta es que para que vos sepas si la función para calcular la asíntota vertical, x tiende a qué valor, para ver si tenés asíntota vertical. Ahí, para que estoy intentando llegar al ejercicio. Acá, ¿sí? Vos tenés que evaluar, ¿sí? Vas a aplicar límite con cada uno de los puntos que no forman parte del dominio. ¿Por qué? Porque en esos puntos en donde vos no forman parte del dominio, seguro tenés una asíntota o tenés una discontinuidad evitable, ¿sí? Podés tener una asíntota vertical o podés tener una discontinuidad evitable. Entonces vos vas a aplicar límite a todos los puntos que no forman parte del dominio. ¿Queda claro, chicos? Por un lado. Por otro lado, vas a decir, bueno, a ver el límite para x que tiende a infinito de mi función, ¿a qué tiende?
si el límite cuando x tiende a infinito de mi función tiende a un valor constante, tengo una asíntota horizontal. Si el límite cuando x tiende a infinito de mi función tiende a un valor infinito, no existe asíntota horizontal. ¿Entendió? Eso es lo que me indica a mí si tengo asíntota horizontal o no tengo asíntota horizontal. Ahí vuelvo. Acá. Miren, yo aplico límite para x que tiende a infinito positivo, porque vos acordate que vos tenés el eje de las x, ¿no? Y tu asíntota horizontal es aquella recta que es paralela a tu eje de las x. O bien, en algunos casos, en los finales, coincidía, a ver, en algunos de los casos, ¿qué pasaba? Coincidía mi asíntota horizontal con el eje de las x. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer? Es fijarte. Cuando x tiende a infinito por derecha, ¿sí? Con mi función, en este caso, lo evaluás y vos decís, ah, bueno, nosotros ya sabemos cómo calculamos asíntota horizontal, porque estás trabajando con límite para x que tiende a infinito, y vos, al tener un polinomio, una división o un cociente de infinitésimo, vos sabés cuando el grado del numerador es mayor al denominador, ¿a qué tiende? ¿Te das cuenta que ahí volvemos a las primeras clases de límite? Entonces, cuando vos decís, yo divido, ¿sí? X cuadrado dividido 2x, que son división de polinomio, en donde el grado del numerador es mayor al grado del denominador, el resultado me va a dar infinito. ¿Sí? Entonces, y hago lo mismo con ¿cuál? Con el límite para cuando tiende a menos infinito. O en este caso, obviamente también, te fijas, infinito menos tanto, positivo es positivo. Y después vas a tener acá, fíjate cómo te quedaría acá. Menos infinito, ¿no? Porque vos pones menos infinito elevado al cuadrado, se hace positivo. Todo número elevado al cuadrado se hace positivo. Ahora, si vos pones acá menos infinito por 2, te queda menos infinito. Más por menos es menos. De ahí sale ese menos. Pero, si vos te fijas, tenés menos infinito y tenés más infinito. Para que exista asíntota horizontal, este resultado debe ser igual a, por ejemplo, 2. A una constante, ¿sí? Entonces, cuando vos decís, yo aplico el límite para x que tiende a infinito por derecha, me da 2, el límite para x que tiende a menos infinito por izquierda y me da 2, significa que tengo una asíntota horizontal. Cuando tengo constante. Si yo tuviese, por ejemplo, mira este otro caso, por ejemplo te digo, me acerco por derecha, esta es una trampita que sabíamos tomar en los presenciales y en la guía de ejercicios que les pasé también tienen. Si yo me acerco por derecha, aplico el límite horizontal, ¿sí? Aplico la asíntota horizontal y me fijo, tiende a 2. Bueno, ¿sí? Sería, yo me acerco, tiende por, perdón, es por derecha. Quedaría así, mira. Yo me acerco por derecha, tengo una asíntota horizontal en 2 acá. ¿Sí? Horizontal en 2. Yo me acerco por izquierda y tiende a infinito. ¿Tengo asíntota por izquierda? No, solo por derecha. No. Por la derecha. Exacto, muy bien. Entonces, en ese caso, cuando yo puedo tener, miren que estos son casos especiales, cuando yo tengo una asíntota por derecha y por izquierda tengo menos infinito, significa que por izquierda no tengo asíntota. Se llama semiasíntota. Tengo una semiasíntota horizontal. Solamente tengo una semiasíntota, ¿por qué? Porque yo solamente tengo una horizontal por derecha, por izquierda no. Y lo vas a graficar así, una semiasíntota. ¿Se entendió? Ahora, si vos tenés 2 y 2, vas a decir, sí, mira, yo tengo una asíntota horizontal en 2.
Bueno, Profe, ¿sí? ¿para la asíntota vertical puede haber una semiasíntota o tiene que ser completa sí o sí? ¿Qué cosa? ¿Para qué cosa? ¿La vertical? ¿Para la asíntota vertical puede haber una No. semiasíntota? No. Para la vertical es sí o sí, se tiene que cumplir ambas condiciones. Si vas a tener una asíntota vertical que va de más infinito a menos infinito. La semiasíntota la puedes tener de manera horizontal. ¿Sí? Entonces, eso está bueno que también analicen. ¿Por qué? Porque a veces se te puede tomar en el parcial un ejercicio y voy a decir, no, mira, yo tengo una semiasíntota horizontal. ¿Sí? Entonces, recuerden, para calcular las horizontales, x tiende a infinito y el resultado tiene que ser un valor constante. Vamos, un valor finito, un valor constante. Para la vertical, x tiende a los valores que se excluyen del dominio. Todos. Si yo tengo 2, 3, todos los valores que no forman parte del dominio, yo tengo que calcular la asíntota, el límite, perdón, para ver qué pasa en este caso. ¿Sí? Entonces, en este caso, como me da más infinito y menos infinito, es lo que ustedes analizan. Esto es lo que ustedes analizan cuando hacen la continuidad. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo. ¿Se dieron cuenta que es lo mismo? Ustedes dicen, mira, es lo mismo que yo analicé cuando vi continuidad y dije, tengo más infinito, tengo menos infinito, tengo una asíntota vertical. Listo. ¿Se dan cuenta, chicos? Sí, profe. Perfecto. Esto es fundamental darme cuenta. Esto es lo que nosotros estamos viendo en la parte de continuidad. En continuidad vos estás viendo qué pasa en esos puntos que no forman parte del dominio. Entonces esto y las asíntotas es lo mismo, te va a dar el mismo resultado. ¿Sí? En el caso de cuando vos viste continuidad y viste que tenías vas a decir, tengo una discontinuidad de tipo asintótico, ahí me estás diciendo que tenés una asíntota vertical. Cuando vos me digas, tengo una discontinuidad que tiene un punto vacío, y bueno, me lo vas a decir ahí, tengo un punto vacío. ¿Sí? Bien, entonces, yo en todos los puntos que no forman parte del dominio voy y me fijo. ¿Qué está pasando? Evaluamos la horizontal, fíjense que yo, ¿por qué no hago hincapié en esto, en evaluar la horizontal? Bueno, estaba viendo cómo la había evaluado. ¿Se dan cuenta ustedes que ya han estado trabajando un poquito con esto? ¿Qué hice? ¿Qué operación hice acá? ¿O no? Cuando evalúo el asíntota horizontal. ¿Se dan cuenta qué operación hice o no? Sí, profe. ¿Qué operación hice? Levantó la indeterminación de infinito sobre infinito. Exacto, levanté la indeterminación, pero ¿cómo la levanté? Dividiendo por el... No. No, recién ahora me doy cuenta cuando estoy viéndolo con ustedes. A ver, ¿quién me dice? Sí, muy bien. Alguien que quiere hacer eso, ¿no? Alguien que quiere aplicar, sí, derivé, ¿estamos? Lo que hice fue derivar, ¿sí? Nada más que, bueno, no le podía decir ahora que habíamos derivado, porque ni siquiera habíamos derivado, pero la levanté a la indeterminación, es como quiere el compañero rendir en el parcial, porque es mucho más sencillo, mucho más sencillo. Definitiva, sería como que es más rápido nada más. Derivo 2x al cuadrado, la derivo como 2x, y al 2x lo derivé como 2. Ya vamos a llegar a la derivada, ¿sí? Y después ahí sí tengo infinito sobre un número y me da infinito. Profe, Sí. y también está esa regla, puede ser que te decía que cuando vos en el numerador, tipo el grado del numerador era más grande que el denominador, te iba a dar infinito. Esa es la regla que corresponde. Esa es la regla que corresponde cuando vos aplicas límite. Está perfecto. Vos lo que vas a hacer es vas a tomar el x cuadrado, ¿sí?
menos 4, porque es lo que nosotros venimos viendo ahora. En esta instancia nosotros no hemos visto derivadas, dividís todo por la variable que está elevada a la mayor potencia. Y tenés 2x más 7 dividido x cuadrado, ¿sí? Entonces, si vos dividís, acá te queda 1, ¿sí? Y acá te queda menos 1 sobre infinito, que te quedaría 0. Entonces te queda 1 menos 0, ¿sí? Y después abajo te queda, simplificás, te queda 0 y te queda más 0. Entonces, ¿cómo te quedaría el resultado? Te quedaría 1 sobre 0. ¿Estamos de acuerdo que te queda 1 sobre 0? Cuando vos haces la distributiva, simplificas este con este y te queda 2 sobre x. 2 sobre infinito te da 0. Y 7 sobre infinito te da 0. Entonces, en el denominador vas a tener 0. Y en el numerador, cuando simplificas, te da 1 acá. Porque simplificas. 1 sobre 0 te da infinito. De ahí es que sale el infinito. ¿Sí? Sí, ¿Se logró profe. entender? Y para sacar por izquierda, ¿cómo hizo? El límite, Bien. digamos, por izquierda. Haces de igual manera, haces de igual manera. Nada más que lo que hice yo acá, déjame ver qué hice. Valué. Mira lo que hice. Me dice valuarlo por izquierda, valúa el menos x. Entonces, como menos infinito. Menos infinito al cuadrado, mira cómo te queda. Lo evalúas. Te colocas este valor en x, ¿no? En x. Puedes decir menos infinito al cuadrado, menos 4, ¿cuánto te da? Te da positivo, ¿no? Porque te ha elevado al cuadrado. Esto te da positivo, ¿sí? Que es el positivo que tengo ahí. Y acá te queda menos infinito por 2, te queda menos infinito. ¿Sí? Y como vos sabes, eso solamente, que es lo que estoy haciendo, es solamente chequeando el signo, nada más. Porque como vos sabes, yo tengo x cuadrado sobre x y sí o sí me va a dar infinito. Nada más que yo quiero saber de ese infinito cuál es el signo. ¿Sí? Entonces, lo que hago es evaluar. A ver, coloco el infinito, el cuadrado positivo. Menos infinito por 2 me da menos infinito. Menos infinito más 7, menos infinito. Más por menos, menos. ¿Sí? ¿Se entendió la idea? Sí, profe, gracias. Es solamente, fíjate vos que eso yo lo hago, ¿sabes para qué? Para saber cuál es el signo que toma. ¿Por qué? Porque yo de antemano ya sé que tengo x al cuadrado sobre 2x. Y esto me está diciendo que me va a dar infinito. Ahora yo necesito saber qué signo tiene. Si tiene más, tiene menos. ¿Sí? ¿Cuándo me va a dar a mí que el asíntoto horizontal existe? ¿Cuándo? ¿En qué caso? A ver. Cuando son valores finitos. Claro, son valores finitos. ¿Y cómo hago yo para tener esos valores finitos? ¿Cómo haría? ¿Cómo haría? Los grados son iguales. Los grados Exacto, exacto. Cuando los grados son iguales, vos sabés que en ese caso, cuando los grados son iguales, vos decís que el resultado del límite es el cociente de los coeficientes principales. ¿Sí? Entonces ahí te va a dar un valor finito. Entonces cuando vos tenés ese valor finito, decís, ahí tengo un asíntoto horizontal. ¿Sí? Bien. Bueno, la asíntoto vertical, ustedes ya a esta altura ya la sabemos. Habíamos quedado en esta, ¿no? ¿No habíamos quedado en la oblicua? Creo que sí. Sí, a la oblicua no la habíamos visto. Sí, profe, no la vimos. Bueno, vamos a ver cómo se calcula. Y generalmente me encantan las asíntotas oblicuas. Ahora, hay que ver cómo se calcula. Tengo que calcular, para calcular la asíntota oblicua, recuerden la ecuación de la recta. ¿Se acuerdan de la ecuación de la recta? ¿Sí o no? Y es igual a x más b o a x más m. ¿Sí? No, m sabe ser la pendiente. N. ¿Sí? M es la pendiente, n es la
el corte con la ordenada. Nosotros acá vamos a agarrar y vamos a ver cómo calculamos M y cómo calculo N. ¿Sí? Cómo calculo cada uno de esos puntos. El M es la pendiente de la recta. Yo tengo que acordarme de la ecuación de la recta. Ahora, para calcular el límite, dice siempre el límite cuando X tiende a infinito. Bueno, vamos a ver qué pasa. ¿De qué? La ecuación me dice, M se calcula mediante el límite para X que tiende a infinito, ¿de qué cosa? De f de X sobre X. ¿Sí? De esa fórmula me tengo que acordar. Para poder calcular el M, me dice, se obtiene del límite para X que tiende a infinito de f de X sobre X. Esto es igual al límite para X que tiende a infinito. Y miren lo que hice. Simplemente, ¿sí?, bajé la fracción y le multipliqué lo que tenía en el denominador, que era X. ¿Por qué? Porque si yo bajo la fracción, me quedaría X cuadrado menos 4 sobre 2X más 7. Y de todo eso multiplicado por X, ¿no? Entonces, 2X por X me queda 2X cuadrado. 7 por X me queda 7X. ¿Se entiende cómo logré obtener esto? Es similar a un límite notable, digamos, porque siempre hay que llegar a la misma forma, ¿o no? Claro, sí, siempre vas a llegar a la misma forma, sí. Siempre vas a llegar a la misma forma. Ahora, vos fíjate que, obviamente, vas a tener, ¿qué cosa? Vas a tener, sí, un cociente de infinitesimos, como ahí te muestro, porque te digo el límite para que tiene infinito. Ahora, la característica que tiene al tener la función mía, 2x más 7, y sí o sí siempre tu ecuación es el límite para que tiene infinito de f de x sobre x, o sea que cuando baja esa fracción, le vas a multiplicar la x, ¿sí?, que tenés en el denominador, y bueno, y justo da la casualidad que son de igual grado. Y si yo sé que para cuando x tiende a infinito, estoy en me fijo en la indeterminación, ¿sí? Tengo un cociente de infinitésimo igual grado, yo ya sé que acá cuál es el resultado que voy a tener. El resultado que me va a dar a mí es, ¿qué cosa? El cociente de los coeficientes principales. ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Siempre me va a dar el cociente de los coeficientes principales, porque son de igual grado. Bueno, entonces, ustedes eso ya lo sabemos calcular, al límite lo dividen, ¿sí? Lo dividen todo, numerador y denominador, por x cuadrado. Yo lo que hice acá fue simplemente derivar. No le digo que derivamos porque todavía no vimos la clase que viene, arranco con propiedades de derivadas directamente. Bien. Y n, recuerden que esta era la pendiente, m se forma de la siguiente manera. El límite para que tiende a infinito ¿de qué? De f de x menos m por x. De esto no me puedo olvidar. Esto es mi f de x, la función que yo tengo, siempre es menos, ¿qué cosa? El valor que obtuve, es decir, menos m por x. ¿Para qué hago eso? Para encontrar el valor de n, ¿sí? Para encontrar el valor de ¿qué? ¿Qué sería ese valor de n? Este valor. El valor de la Ordenada. De la ordenada, perfecto. El valor de la ordenada del corte. ¿Sí? M es el valor de la pendiente. Entonces, Profe, una vez. Sí. Disculpe que le interrumpa. Una pregunta. El profe había dicho que si vos tenías, creo que lo había dicho, si vos tenías como la oblicua no podías tener la horizontal. ¿Eso por qué es? Ah, bien, bien. Eso es así, es verdad. ¿Por qué? Porque vos fíjate que está relacionada, ¿sí? Mira, cómo te das cuenta vos sola y te va a decir cuál es la respuesta. El límite, parece que tiende a ¿cuánto? ¿Te En das ese cuenta? caso, al infinito. Ajá. Siempre, ambos. Cuando vos sacás un horizontal es el límite, parece que tiende a infinito. ¿Me entendés?
Entonces, ¿te va a dar una horizontal o te va a dar una oblicua? No podés tener las dos. ¿Por qué? Porque vos estás haciendo tender el límite para que quede infinito. ¿Me entendés? O es horizontal o es oblicua. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ¿y podés elegir cualquiera o de qué depende elegir una o la otra? Es que no vas a poder elegir cualquiera, porque cuando vos haces, en este caso, mira vos, mira una cosita, cuando vos aplicaste límite, cuando x tiende a infinito, que es lo que vos estás haciendo, ¿sí? Y ambos resultados te dan infinito, vos decís que no existe asíntota horizontal. No hay asíntota horizontal porque no tiene a tu valor k a un valor constante. Entonces, como no hay asíntota horizontal, sí o sí tenés que venir y ver, ¿no tendrá asíntota vertical? ¿Sí? Ahora, si vos tenés asíntota horizontal que te dice, tengo una asíntota horizontal que va de 2, horizontal en 2, 2 y 2, asíntota horizontal en 2, ni te pones a calcular la oblicua, porque vos sabés que tenés una horizontal que va de 2 a 2, ¿sí? O sea, que lo evaluaste parece que tiene infinito y parece que tiene menos infinito y vale 2, y entonces vos agarrás y decís, la asíntota oblicua no existe porque existe asíntota horizontal. ¿Queda claro? Sí, perfecto. Gracias. Ahora, por eso es que no pueden existir las dos juntas, porque vos estás evaluando siempre cuando el límite parece que tiene infinito. O tenés una cosa o tenés la otra. Pero, ¿sabés cuándo se complica? Se complica cuando, por ejemplo, nosotros habíamos hecho el truquito recién y habíamos dicho en dónde era que estaba, acá. Nosotros habíamos hecho el truquito hace un ratito y dijimos, mira, si en este caso te daba 2 y en este caso te dejo infinito. Entonces vos tenés un horizontal por derecha, pero no por izquierda. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Vas a evaluar la oblicua. ¿Por qué? Porque vos podés tener una asíntota oblicua por izquierda. Por derecha no va a existir porque vos sabés que por derecha tenés un horizontal. No podés superponer un horizontal con una oblicua. Pero si vos tenés una semiasíntota horizontal, podés tener una semiasíntota. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Perfecto. Entonces ahí, fíjate vos, que ahí ya te está dando una asíntota, te está diciendo, mira, tenés asíntota oblicua. Bueno, fantástico, listo. Listo, genial. Entonces venís a la gráfica con la tablita de signos, esa bonita que habías hecho, y lo primero que hace es acordate. Mira lo que dice, mira, gráfica aproximada. El día del parcial del análisis de función, ustedes recuerden que es esto que les estoy mostrando ahora es para el parcial después de las vacaciones, la gráfica. En estos momentos ustedes van a ver continuidad, discontinuidad, dominio e imagen. ¿Sí? ¿No En sería el para otro, el profe? claro, y esto le va a servir para el practiquito que ustedes tengan que hacer. Escuchen, en este caso, por ejemplo, yo grafico la asíntota vertical, ¿sí? Que la asíntota vertical estaba ¿en cuál era? En 3.5, acá. Tengo la asíntota vertical, ¿se dan cuenta? En menos 2 y 2 eran las raíces de mi función, y yo tengo una oblicua que me va a determinar qué cosa es la ordenada. Ese valor de ahí es la ordenada LOL. Listo. Grafico la oblicua, grafico la vertical y hago una gráfica aproximada. Profe, ¿cuánto vale este valor? ¿Y cuánto vale este valor? En estos momentos no lo podemos saber porque no lo hemos calculado. Eso lo vamos a calcular cuando nosotros trabajemos con máximos y mínimos, y también vamos a ver si hay algún punto de inflexión. ¿Estamos? Pero en estos momentos yo te digo, hacer una gráfica que viene desde la asíntota vertical, viene de qué manera, si yo la veo, la analizo, cómo es la gráfica, si viene,
Miren, en este caso, ¿qué sería? ¿Creciente o decreciente? La gráfica en este caso es Decreciente. decreciente, decrece. Y en este caso crece, ¿no? ¿Sí? Sí. Bien, lo mismo pasa en este caso cuando tengo el punto. Si yo analizo que vengo desde el menos infinito, la gráfica es creciente y después la gráfica es decreciente. ¿Sí? Crece, decrece. Simplemente nosotros en esta instancia vamos a analizarlo así. Ya después cuando trabajamos con derivadas, vamos a ver qué signo tiene la derivada y vamos a ver si la derivada cambia, ¿sí? Entonces vamos a decir, la función ahí es creciente y después decrece. No sé si han visto con el profe la parte de concavidad. ¿Sí? Si han visto algo de la función, si es cóncava o es convexa. Bien, ¿se fue entendiendo, chicos? Sí, profe. Fíjense, por ejemplo, les doy esta otra función. Ustedes calculan el dominio me da 3 y menos 3. Bueno, tomamos esos valores, vemos, ¿sí? Calculamos para los ceros, esos serían los ceros, ¿no? Bueno, después estos valores son los que no forman parte del dominio, es decir, que se excluyen del dominio. Ahora después sí tengo que sacar, ¿qué cosa? Los cortes, los ceros, ¿sí? Nosotros, cuando ustedes tienen, por ejemplo, en este caso, que digo, tengo dos raíces complejas y tengo para x igual a 3, en las raíces complejas la dejan directamente y dicen, bueno, tengo dos raíces complejas y chao. ¿Sí? No es que me voy a poner a calcular otra cosa, no, porque nosotros estamos trabajando con reales, no con complejos. Hacemos con respecto al tema de la ordenada, el tema de la paridad, y quería mostrarles una cosita. Por ejemplo, con respecto a la discontinuidad, ustedes toman la función y se fijan qué pasa precisamente en ese tren, por derecha y por izquierda. Recuerden siempre, cuando yo tengo que ver una discontinuidad, tomo límite y me fijo. ¿Qué caso de factorio corresponde? ¿Puedo levantar esa indeterminación? ¿No la puedo levantar? Primero analizo y digo, bueno, a ver qué pasa. Colocamos el 3 y veo, tengo una indeterminación de 0 sobre 0. Bueno, ¿cómo la levanto esa indeterminación? ¿Sí? ¿Cómo puedo levantar esa indeterminación? Bueno, entonces, nosotros cuando vemos el tipo de discontinuidad que tiene, agarro y me fijo, ¿no? ¿Puedo aplicar un caso de factorio? Sí, podemos aplicar el caso de factorio. ¿Estamos? Veo, ¿puedo levantar la indeterminación? Sí, puedo levantar la indeterminación. ¿Sí? Yo ya me di cuenta que tengo diferencia de cuadrado. ¿Sí? Entonces simplifico y me da, cuando yo levanto la indeterminación, me da 27 sobre 6. O sea, 4,5 verdadero valor del límite. ¿Qué significa eso? Significa ir, y otra cosa, miren, que era lo que hemos venido haciendo apenas empezamos con las gráficas. Yo digo, la función toma todos los valores menos tales puntos, ¿no? Que es el 3 y el menos 3. Bueno, yo solamente voy a trabajar con el 3, porque con el menos 3 a mí me está diciendo de que tiene raíces complejas, desestimo todo eso. Valúo, analizo qué pasa en el 3. Cuando yo analizo qué pasa en el 3, recuerden que había dicho que no formaba parte del dominio, es decir, que no tenía la función no está definida, no tenía imagen. Cuando aplico límite y veo que lo puedo levantar en ese punto 3, ¿sí? Por derecha y por izquierda existe límite, me fijo y si existe límite, es decir, los límites laterales son iguales, existe, hay una discontinuidad de tipo evitado. ¿Sí? Eso es lo que voy a decir. Tengo una discontinuidad tipo evitado. Y obviamente esto, cuando voy a hacer la gráfica, me fijo, no es que yo tenga que redefinir ahí. Si yo te digo, bueno, redefiní
Pero yo simplemente te voy a decir, bueno, ¿qué tipo de discontinuidad? Cuando vos haces la gráfica, vas a ver que en 3 no formaba parte del dominio. Cuando lo calculas te va a dar valores que van de más infinito y menos infinito. Va a decir, tengo una asíntota vertical, tengo una asíntota, ¿sí? Vas a evaluar para ver si esa función tiene asíntota horizontal. Te va a dar infinito, no tiene horizontal. Vas a evaluar y vas a ver que tiene oblicua. Y este es el puntito que acabamos de encontrar, que yo te dije, aplica límite, y cuando aplicamos límite te dio un valor, ¿sí?, de 4.5 en la función. Es decir, cuando vos te acercas al 3 por izquierda y el 3 por derecha, la función vale 4.5, ¿sí? Eso es lo que me está diciendo. Cuando vos lo tenés que graficar, lo graficas diciendo que ahí tenés un punto básico. ¿Se entiende cómo van a analizar ustedes en el momento del parcial? En el momento del parcial la gráfica va a ser una gráfica aproximada como esta que les estoy mostrando, en donde ustedes van a decir, tengo una asíntota vertical, tengo una asíntota oblicua, tengo una asíntota vertical, puedo tener una asíntota horizontal y no una oblicua, y en este caso da la casualidad que tengo un punto básico. Puedo tener un punto vacío o simplemente la función no está definida de manera asintótica, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se va entendiendo la idea, chicos? Sí, todo eso, ¿cómo lo llegamos a descubrir? Mediante aplicar límites de discontinuidad, y que yo dije, al aplicar límite, el verdadero valor del límite me da de 4,5, es de tipo evita. ¿Sí? Ahora tomo el 3, me fijo, recuerden, un valor muy próximo, ¿sí? Y evalúo, bueno, a ver qué pasa en ese punto. ¿Qué pasaba en el puntito ese porque vos fíjate que yo en este caso dije para el 3. ¿Qué pasa en el 3? ¿Sí? Bueno, en el 3 tengo una discontinuidad evitable. ¿Y qué pasa en el otro punto? ¿Qué pasa en este? En este yo sé que es evitable. Ahora me fijo, ¿qué pasa en este? Tengo -3. Si tuviera un 0, tuviera un 1, con cada uno tengo que analizar, a ver qué pasa. ¿Sí? En este, evitable. En el -3, cuando yo me acerco por derecha y por izquierda, me dice infinito. Bueno, si es infinito, yo ya sé que tengo una asíntota vertical. ¿Sí? Ahora, ¿cómo me fijo si tengo horizontal? Bueno, para cuando x tiende a infinito. ¿Sí? A más infinito y a menos infinito. Como los resultados me dan infinito, no existe horizontal. Si no existe horizontal, tengo que sí o sí calcular oblicua. ¿Mediante qué cosa? Mediante, no te olvides, la ecuación de la recta. ¿Sí? Fíjate que acá te puse la fórmula también. M es igual al límite para que tienda infinito de f de x sobre x. ¿Sí? Te coloqué la fórmula y todo. Cuando vos lo calculas, fíjate cuánto me da. Me da 1. Bueno, ese valor 1 después me va a servir ¿para qué? Para venir y colocarlo acá, que es la otra fórmula, ¿no? Para poder obtener la ordenada. ¿Sí? Una vez que ustedes calculan la ordenada, fíjense en qué bien, me quedó ¿qué cosa? Me queda que y es igual a x. O sea que tengo ¿qué es lo que tengo ahí? Una oblicua, que esta es una recta, en donde yo digo que y es igual a x. ¿Qué recta era esa? La identidad. Es la identidad. Para cada valor de x le corresponde el mismo valor de y. ¿Sí? Pero para esto tenemos que tener re claro todo cómo gráfico la recta, cómo gráfico la asíntota vertical. O sea, yo ya sé que en -3 tengo una vertical, en 3 tengo un puntito vacío, y bueno, y después ¿qué tengo? Y tengo una oblicua. Este es un modelo clásico de parcial, ¿sí? En donde vos vas a tener una asíntota vertical con una horizontal, o dos verticales, o como en este caso, una vertical con un oblicuo y un puntito vacío. ¿Sí? Bien. Obviamente después también, fíjense que ¿estuvieron viendo estos ejercicios? ¿Estuvieron viendo la función? Es decir, cómo calculo la paridad, cómo hacemos el análisis de discontinuidad, ¿sí o no? ¿Cómo saco la tabla de signos? Y
Recuerden siempre que es aproximado, no le estoy diciendo nada de exacto. A ver, me gustaría que revean esas funciones y miren, por ejemplo, en este caso me está diciendo que tengo 2 asíntotas verticales y una de tipo horizontal. ¿Sí? Entonces, acá ustedes no van a encontrar ningún punto vacío para ver, bueno, a ver qué pasa en ese punto, qué pasa en el punto 1 y qué pasa en el punto -1. ¿Sí? Esperen que me estoy yendo a la función. Acá está. Como dice x cuadrado, recuerden que yo los voy a tomar, ¿sí? Siempre igualando a 0 el denominador. Entonces me dice todo mínimo, son todos los reales menos aquel valor que está para x que vale -1 y para x que vale 1. Ahí la función no está definida. La función, ahí hay un problema con esos valores, no los está tomando. No está tomando ni el -1 ni el 1. Hay que ver qué pasa con esos valores de x. ¿Sí? Entonces, ustedes lo que van a ver ahí, es después van a sacar el corte con la ordenada, ¿sí? El corte con el eje X, el corte con el eje Y, la raíz, la ordenada, la simetría, ¿sí? Este está muy bueno como para que lo practiquen antes de hacer el trabajito práctico. Después tiene la tabla de signos, y después también obviamente cómo calculan las asíntotas, ¿no? Con la asíntota oblicua y todo. En este caso, como yo tengo una horizontal y tengo 2 verticales, no hace falta oblicua. Directamente ni lo calculo. ¿Sí? Es como para que tampoco pierdan tiempo. Si ustedes encuentran la asíntota horizontal, no se pongan a calcular oblicua, porque ya van a saber, ustedes saben de antemano que si yo tengo horizontal, no tengo oblicua o viceversa. ¿Sí? Bien, ese estaba muy bueno y les voy a compartir también otro PDF, a ver, no sé si lo están viendo, sí. Voy a compartirle este otro PDF en donde ustedes, dado una función cuadrática, van a ver, por ejemplo, cómo saco las raíces, ¿sí? Que puedo tener 2 raíces reales, puedo tener una o puedo tener una raíz imaginaria. ¿Cómo calculo la simetría? ¿Sí? Por ejemplo, recuerda siempre para saber si es de tipo par, f de x es igual a f de menos x. Esto es importantísimo darte cuenta. Si f de x es igual a f de menos x, la función es par. Si f de x es igual a menos f de menos x, la función es impar. ¿Sí? La simetría. Si no se cumple ninguna de las dos, bueno, no tiene paridad. Este también te lo mando. O sea, le tendría que mandar entonces el del trabajito práctico, el que hicimos de repaso, y este que es un estudio de funciones. Estos 3 PDF, ¿les parece? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, porque miren que este también, miren, tienen simetría o paridad, si la función no es par ni impar, significa que no tiene paridad. Ustedes como para que vean el ejemplo y para que vean cuando no se cumple, ¿sí? Y acá en este ejemplito les estoy mostrando cuándo es impar, cuándo es par, cuándo es par. Si ustedes se fijan, se cumple. ¿Por qué? Porque por más que yo analice uno y le coloque menos x al cuadrado siempre va a ser positivo y va a ser igual a la función. Eso me está diciendo que la función es de tipo par. ¿Se dan cuenta? Sí, profe. ¿Sí o no? Perfecto. Y está bueno porque bueno, tienen un ejemplo integrador en donde le doy la función, en este caso cómo calculamos el dominio lo calculamos igualando x a 0, entonces el dominio son todos los reales menos ¿qué cosa? Menos el 0. Después vemos la simetría, miren que les está colocado cómo sacan ustedes el tema de la simetría, ¿sí? Cómo calculo la simetría de tipo impar, recuerda cómo era la fórmula, y cómo calculamos qué cosa, los ceros y los ceros o raíces, que es lo mismo, ¿no? El corte con X, el corte con Y, ¿sí? Cómo calculo el corte con Y, para que no te queden dudas, ¿sí? Cómo tendrías vos la intersección con los ejes,
¿Sí? Este se los voy a enviar para que también tengan para practicar. ¿Estamos? Y ya les digo, la tablita, esta también tiene la tablita de signos, cómo armamos la tablita de signos. Miren este gráfico que estamos tan acostumbrados y que ya lo hemos visto como 2 o 3 PDF, en donde la función va a tener signo positivo, todo lo que está por encima del eje de las X, y signo negativo, todo lo que está por debajo del eje de las X. ¿Sí? Bien. Y, obviamente, ¿cómo vamos a calcular las asíntotas? ¿Sí? Tienen todo. Esta es la tablita de signos. ¿Sí? Y también ustedes ahí les doy cómo sacamos la asíntota vertical, la asíntota horizontal. ¿Sí? Otro tipo de ejercicio que también lo tengo en el otro PDF, ¿sí? Como para que ustedes hagan el análisis completo. Cómo calculan las asíntotas horizontal, cómo calculo cuánto me da la asíntota. Ustedes intenten hacer la asíntota horizontal y la asíntota oblicua, a ver si le da igual. ¿Sí? Le debería dar exactamente lo mismo. Y la gráfica. Estamos muy acostumbrados a hacer ejercicios de este tipo. Esto ustedes lo van a ver así porque está resuelto en GeoGebra. ¿Sí? Entonces ustedes van a ver el eje de coordenada, la asíntota oblicua, y recuerda que la gráfica es una gráfica aproximada, entonces que va a estar dada por el eje, en este caso Y, y tu asíntota oblicua. Entonces, es aproximado, vos no sabes qué valor todavía toma ahí porque todavía no saqué cuánto es el máximo y el mínimo. Y mira, tenés un montón de funciones que lo podés agarrar y fíjate, ¿sí? Intenta resolverlos por medio de GeoGebra, ¿sí? Mire la cantidad de funciones. Como para analizar, ¿sí? Entonces, vamos a poner en limpio. Hoy repasamos continuidad, discontinuidad, que fue lo primero que estuvimos viendo, que les mostré 2 ejercicios que tomé el año pasado, que bueno, obviamente no van a ser los mismos este año, pero es como para que ustedes sepan con qué se van a encontrar el día del parcial. Después, estuvimos viendo, analizamos otros ejercicios más de qué pasa con el tema de continuidad y discontinuidad, analizamos el PDF que vimos la clase pasada en asíntotas, que me interesa un montón que sepamos entender, cuando tengo asíntota vertical, horizontal, oblicua, la tabla de signos y la gráfica aproximada. ¿Sí? Y les voy a enviar también este. Y también les envío ese que es el trabajito práctico. ¿Estamos? Con toda esta cantidad de material, solamente es necesario que nos pongamos a practicar. ¿Sí? Bueno, les voy a enviar todos estos materiales. ¿Sí? El que repasamos, ese yo se los envié la clase pasada. Entonces lo que me queda ahora es enviarle el repaso, enviarle el trabajo práctico y enviarle este que es el estudio de funciones. Estos 3. ¿Sí? ¿Se entendió en qué consiste, chicos? Recuerden que nosotros máximos y mínimos todavía no vimos. Crecimiento y decrecimiento lo hacemos con la derivada. Punto de inflexión, si la función es cóncava o es convexa, lo vamos a ver cuando veamos toda esa parte de derivada. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá, chicos? No, profe. No, profe. Profe, te tengo una consulta sobre cómo es la presentación, digamos, del trabajo. Si tenemos que mandarle una foto de cómo lo hacemos en la hoja o si lo hacemos todo en computadora. No. Lo pueden hacer en la hoja, chicos, directamente. ¿Sí? Lo hacen ustedes en la hoja, está bien. Si quieren, voy a necesitar que sí tenga una carátula, pero me lo hacen en la hoja, le sacan una foto, lo juntan y me lo mandan. Me lo mandan por PDF. Okay. No necesariamente, no les estoy pidiendo que lo pasen por computadora, no. ¿Sí? Lo que me interesa es que practiquen el análisis, que es muy importante. ¿Por qué? Porque no solamente, les vuelvo a repetir, les va a servir para el parcialito ese que vamos a tener después de las vacaciones, sino también para el final. ¿Sí? Por eso hago hincapié en esto.
¿Vamos? Bueno, chicos, la clase que viene, ya no vuelvo más a funciones, ¿sí? La clase que viene yo arranco directamente con derivadas. ¿Vamos? Empezamos con las hermosas derivadas, chicos. ¿Cómo han andado con derivadas? Más o menos. Con el profe. ¿Cómo Más o- anduvieron? ¿Mm? ¿Más o menos? A ver. Un poco rápido el profe. Ay, sí, Va muy chicos. rápido, pero bueno. Sí, sí, sí. Sí, voy para. Sí, sí. Ayer hablé Casi con no alcanzamos a ver. Ayer hablé con Gustavo, porque bueno, los dos damos puntos en análisis 2, y me comentó la cantidad de temas a los que van ustedes en el teórico, y nosotros, los temas que nosotros vimos, miren que nosotros estuvimos analizando la clase pasada y esta, continuidad, y en el otro curso también vamos a estar con continuidad, o sea que vamos en los mismos temas. Lo que pasa es que el teórico es más largo, chicos. El teórico es más largo. Nosotros arrancamos la clase que viene con derivada y ya está, empezamos con derivada, y listo. Y ya, mientras yo tengo para el parcial el dominio, ejercicios de límite y las derivadas, que es hasta donde entra el primer parcial y listo. Vamos a hacer un montón de ejercicios de derivada. Pero el teórico es largo y el teórico tienen que poner desde ahora a leer, porque si no, cuando lleguen al parcial, no van a poder responder el parcial. Ustedes ya estuvieron viendo, me dijo ayer que estuvieron viendo este diferencial. ¿Puede ser? Sí, Sí, profe. ¿Han visto todo ya un poco más? Da igual. ¿Hasta qué unidad entra el primer parcial, el primer cuatrimestre? El primer parcial nosotros tenemos hasta derivada. Ah, bien. Sí, hasta derivada. Así que bueno, la clase que viene nos queda ver derivada. Bueno, chicos, voy a ver si no también, si les puedo enviar derivada, pero va a ser como mucho, sobrecargarlos demasiado, porque ahora les voy a enviar 3 PDF y enviarle un cuarto PDF ya es como demasiado. La clase que viene ya arrancamos con derivada, van a ver qué lindo que es. Sí, lo que necesito que todo el mundo tenga es la tabla de derivada, porque yo necesito tener la tabla. Ustedes en la prueba van a trabajar con la tabla en mano. ¿Sí? Ojo, machete no, la tabla de derivada. ¿Sí? Bueno, chicos, los dejo. Armen los grupos. Después la clase que viene, si alguno puede, o si ya tienen los grupos, me avisan. ¿Sí? Me avisan si ya armaron los grupos. Dale, profe, dale. Gracias. Perfecto, profe, gracias. No, profe, gracias. Gracias, Gracias, profe, nos vemos. Chao, que estén muy bien.